Yo soy la doctora Taipe, soy cirujano cardiovascular pediátrico, trabajo en el Hospital Rebagliati y manejo toda la parte pediátrica, ¿no? Patología cardiovascular pediátrica. El tipo de pacientes que manejamos son pacientes neonatos, infantes o edades preescolares y escolares, ¿no? En el hospital atendemos hasta los 14 años. A partir de los 14 ya pasan a adultos. Los pacientes pueden ser tan pequeñitos como este bebito, por ejemplo, que ha sido operado, ¿no? De una cirugía cardíaca. Están intubados con sondas, con catéteres, electrodos, todos los dispositivos para poder hacer un buen monitoreo cardiovascular. ¿Se ve la pantalla? ¿Hay algún problema con las imágenes? Todo bien, doctor. Por favor, me hacen saber ya, para poder parar y de repente corregir lo que no se ve, o de repente es el audio, no sé. Gracias. Continuando. En todo caso, para poder entender la patología congénita cardíaca, tenemos que saber dónde es que se origina, ¿no? Todo empieza en el periodo embrionario. Toda patología cardíaca empieza en el periodo embrionario. El día más o menos 18 del periodo de gestación se va a formar un área cardiogénica en el cual se va a formar vasos primitivos. Estos vasos primitivos al día 18 de la gestación van a unirse, se van a unir y van a formar tubos endocárdicos. Estos tubos endocárdicos van a presentar flujo de sangre, ¿no? Es el día más o menos, día 20 de gestación, ya vamos a tener circulación de sangre. El día 21, estos tubos endocárdicos van a sufrir una fusión. Se van a unir y van a formar un truncus arterioso, un tronco común, ¿no? Estos truncus van a dar origen a las arterias principales, tanto la aorta como la pulmonar. La parte del truncus superior va a ser conocida como el bulbus cordis, que va a ser el ventrículo derecho, más adelante. La parte inferior o media inferior va a ser llamada como el ventrículo primitivo, que más adelante va a dar formación al ventrículo izquierdo. La porción inferior de este truncus va a dar formación al atrio primitivo, que más adelante va a ser la aurícula derecha. El día 23 va a haber un giro de este tubo cardíaco, va a presentar un giro, ¿no? Un giro en contra de las manecillas del reloj como una S. La porción superior va a empezar a descender y la porción inferior va a ascender, ¿no? El puntero, pluma. Ya, ahí está. ¿Se puede ver el puntero? ¿Se ve? ¿Se visualiza? Ya, ahora sí. Cualquier cosa me avisan, ¿ah? Ya. Entonces, va a haber un giro. Este giro va a dar origen a la ubicación definitiva, como va a quedar, ¿no? El corazón. Este truncus arterioso va a dar origen a los arcos aórticos y la arteria pulmonar. La porción del bulbo cordis va a dar el ventrículo derecho, ¿no? Este bulbus va a quedar en el lado derecho inferior y va a dar origen al ventrículo derecho. La porción del ventrículo primitivo va a ser el ventrículo izquierdo. Y la porción inferior del truncus arterioso que se formó inicialmente, que es el atrio primitivo, va a subir y va a dar formación a la aurícula derecha. Eso más o menos al día 35, ¿no? Que se va a dar toda esta formación. Ahora, ¿qué va a pasar en la parte interna? En la parte interna de del corazón se van a formar cavidades cardíacas, ¿no?
4 cavidades cardíacas. Una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho, un ventrículo izquierdo. Y estas cavidades van a estar separadas por tabiques, el tabique interauricular y el tabique interventricular. Entonces, eso más o menos va a ser al día 28. La parte interna del corazón va a estar formada por 4 cavidades. ¿Qué pasa al segundo mes o las 8 semanas de gestación? Ya vamos a tener formación de válvulas. Vamos a tener válvulas atrioventriculares. En el lado derecho tendremos a la válvula tricúspide, en el lado izquierdo tendremos a la válvula mitral. En cuanto a los septum ya van a estar formados el septum primario, el septum primum y el septum secundo. Estos dos septum van a unirse y van a dar formación a una fosita, ¿no? La fosita oval o el foramen oval que lo llamamos. Este foramen oval es la unión de estos dos septos primitivos. Entonces, en cuanto a la formación interna del corazón, pues a las 8 semanas de gestación ya tenemos aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, válvulas, válvula tricúspide, válvula mitral, septos interauriculares, interventriculares y la arteria aorta y pulmonar, ¿no? Eso va a pasar la semana 8, ¿no? Siguiente. Bueno, como resumen, del tronco arterioso común vamos a tener la arteria aorta ascendente y el tronco de la arteria pulmonar. Del bulbo arterioso vamos a tener al ventrículo derecho. El ventrículo primitivo nos va a dar origen al ventrículo izquierdo. La aurícula primitiva nos va a dar origen a la aurícula izquierda, ¿no? El seno venoso nos va a dar origen a la aurícula derecha. Y algo muy importante en el seno venoso es tener al nodo, ¿no? El tejido de conducción, que es el nodo atrioventricular o sinoauricular, ¿no? Y las venas vitelinas. Eso más o menos el día 20-22. Importante saber para la nomenclatura en cardiopatías congénitas son el situs y la concordancia. El situs es la posición de la aurícula derecha en su lugar, ¿no? Si yo tengo la aurícula derecha o orejuela derecha también que le llamamos, en el lado derecho, pues diré que es un situs solitus. Si yo tengo la aurícula derecha o la orejuela derecha en el lado izquierdo, pues diré que es un situs inversus, ¿no? Si yo lo tengo al medio, no sé si es derecho o es izquierdo, pues diré que es un situs ambiguus. Ahora, la concordancia. La concordancia es la continuidad entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Sería una continuidad o una concordancia atrioventricular derecha, ¿no? Y si del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, es una concordancia ventrículo arterial derecha. Ahora, si del lado izquierdo sale la arteria aorta, sería una concordancia ventrículo arterial izquierda. Esto es importante saber para la nomenclatura en las cardiopatías congénitas. Ahora, en cuanto a la situación del corazón según el ápice o el ápice del ventrículo izquierdo, pues puede estar en levocardia, en mesocardia o en dextrocardia. Si yo tengo la punta del corazón hacia el lado izquierdo, en más o menos 60 grados, que es lo habitual, entonces diré que mi corazón o este paciente tiene el corazón en levocardia, que es lo normal, que lo tiene la mayoría, ¿no? Si yo tengo la punta del corazón hacia el otro lado, pues diré que es una dextrocardia. Ahora, si la punta del corazón no se define ni a la derecha ni a la izquierda, pues estamos en una mesocardia. No sé si hasta ahí alguna pregunta, ¿todo está claro? Doctora, la levocardia es cuando la punta está hacia el lado derecho, ¿verdad? Izquierdo. Ok, gracias. Levo es izquierdo. Dextro es derecho, ¿no? Dextro, como la punta está hacia el lado derecho, ¿no? Bueno, ¿está todo claro?
Ya, sigamos. Ahora, igual como hay un situs atrial, también tenemos situs visceral. El pulmón, el lado derecho, tiene 3 lóbulos. Un lóbulo superior, un lóbulo medio, un lóbulo inferior. El pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. El hígado normalmente, habitualmente, lo tenemos en el lado derecho. El estómago y el vaso están hacia el lado izquierdo. Cuando tenemos un paciente con un situs visceral, entonces tenemos todo al revés. El pulmón izquierdo se encuentra en el lado derecho y el pulmón derecho se encuentra en el lado izquierdo. El hígado ya no lo encontramos en el lado derecho, sino lo encontramos en el lado izquierdo. Si el hígado está al lado izquierdo, entonces obviamente el vaso y el estómago están hacia el lado derecho. Eso lo podemos ver en los situs viscerales o en el síndrome de Cartagener, por ejemplo. Un paciente con Cartagener, todo está al revés. Bien, sigamos. En cuanto a la circulación fetal, tenemos 3 shunts naturales o cortocircuitos que le llamamos, ¿no? Uno es el conducto arterioso, que es la comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar. 2 es el foramen oval, que es la unión entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y el tercer shunt es el ducto venoso, que es la unión entre la placenta y la vena cava inferior, ¿no? La placenta, a través de la vena umbilical, va a comunicarse con la vena cava inferior a través de un ducto venoso, que al nacer se va a cerrar, ¿no? Se va a cerrar y va a quedar como un ligamento. Ahora, durante el nacimiento va a haber cambios. Estos shunts naturales van a cerrarse. El conducto arterioso pues va a quedar como un ligamento arterioso. El foramen oval va a cerrarse, va a quedar como una fosita nada más, fosita oval. El ducto venoso va a quedar como un ligamento, ¿Qué pasa? ¿Por qué es que se da estos cambios? En la vida fetal, los pulmones están llenos de un líquido pulmonar. Al momento de nacer, este líquido pulmonar es expulsado del paciente, del bebito. Entonces, al botar este líquido pulmonar, el pulmón se llena de aire, ¿no? Al llenarse de aire, pues este pulmón va a tener una presión o una resistencia baja. Durante la vida fetal, la resistencia es alta en el pulmón. Entonces, en la vida fetal, la presión en las cavidades derechas son altas. Después del nacimiento, el periodo neonatal, se invierte. Las presiones en las cavidades izquierdas son altas en comparación a las derechas, ¿no? Ese es un cambio que va a pasar en el nacimiento. Por eso la circulación cambia durante la vida fetal a la vida neonatal. Ahora, en pediatría es muy importante saber los pesos, las tallas correspondientes para la edad, ¿no? Un bebé que nace, pues un promedio de peso va a ser entre 2.500 a 3.500, ¿no? Promedio 3.250. Pero si ya está entre los 3 a 12 meses, ya la edad se cuenta en meses, se le agrega un número de 9 y se le divide entre 2. A partir del año hasta los 6 años, se multiplica la edad en años por 2 y se le agrega 8. Entre los 7 y los 12 años, la edad en años se multiplica por 7 y se le resta 5. Y a eso se le divide entre 2. Bueno, a grosso modo es bien complicado, ¿no? Aprenderse todas las fórmulas para cada periodo de etapa de la vida de un niño. Pero hay una fórmula, ¿no? Que nos ayuda bastante. En cuanto a antes les voy a decir. En cuanto a la talla, el recién nacido promedio es de 40 a 51 centímetros, ¿no? De talla. Al año aumentan un 25% más, o a 75. Entre los 2 y 12 años ya se multiplica. La edad en años se le multiplica por 6 y se le agrega 77. Ahora, acordarse los pesos y las tallas es un poco complicado, ¿no? Y más si tenemos pacientes de emergencia, por ejemplo, si estamos en shock trauma, había un bebito atropellado o un niño que se cayó del 6º piso, ¿no?
Entonces tenemos que pasar volumen, drogas, inotrópicos, sangre, plasma, y tenemos que hacerlo rápido. No podemos perder mucho tiempo. Entonces necesitamos saber o tener al dedillo, ¿no? Saber cuántos años tiene y cuánto le corresponde de peso, y de acuerdo a eso yo le voy a calcular cuánto de sangre, cuánto de plasma o cuánto de drogas le voy a meter a este pacientito. Entonces, hay una fórmula que es la fórmula de Hantevi, ¿no? De la manito, que nos ayuda bastante en las emergencias pediátricas. Pacientes de 1 año, se le pone al primer dedo 1 añito, 1, al segundo dedo es 3 en años, 3 añitos, el tercero es 5, 5 años, el cuarto es 7, 7 añitos, y el quinto dedo es 9, 9 años. Si se dan cuenta, va aumentando de números impares, ¿no? 1, 3, 5, 7, 9. Y a este numerito le aumento un 0, ya tengo el peso, ¿no? A un niño de 1 año aproximadamente le corresponde 10 kilos. Y ahora lo aumento de 5 en 5 y voy a tener ya los pesos. 10, 15, 20, 25, 30, ¿no? Los números impares consecutivos, y le aumento un 0 y aumento de 5 en 5, ¿no? 10, 15, 20, 25, 30. Los chicos que han rotado con nosotros ya han entendido por qué es importante saber el peso en pediatría, porque los bebitos que vemos son muy pequeñitos, ¿no? No podemos pasarnos de sangre, de volumen, porque los podemos congestionar y llevarlos al otro extremo. Bueno, espero que les sirva estas fórmulas para sus prácticas en pediatría. Ahora, en cuanto a los signos vitales, la presión, frecuencia respiratoria, temperatura y frecuencia cardíaca en niños es distinta. No es igual que un niño, no es un adulto pequeño, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la presión en niños es baja, la sistólica es de entre 70, 80, máximo 100, ¿no? En sistólica, diastólica entre 50, 70. Pero en niños grandes o adolescentes ya pues la presión sistólica llega hasta 120, 130, ¿no? Es en cuanto a presión. Niños pequeños, presión baja. Niños grandes o adolescentes, presiones casi similares a los de adultos. En cuanto a la frecuencia respiratoria, los niños son hiperventiladores, ¿ya? Su frecuencia de respiraciones puede ser entre 40 a 45 y es normal en los recién nacidos. En los escolares o adolescentes, pues entre 12 a 20, si dan cuenta, son similares a los de adultos. Pero los niños pequeños, entre infantes o lactantes, entre 20 y 30, ¿no? En cuanto a la frecuencia cardíaca en niños es alta. Recién nacido va a tener 130, 140 por minuto y es normal. En los adultos ya pues 70, 80, ¿no? ¿Hasta hay alguna pregunta? ¿Se escucha? Sí, se escucha, doctora. Pensé que estaba hablando sola. Ya. Sigamos. En cuanto a la temperatura, los niños tienen 1 grado más por encima del basal. Voy a buscar mi puntero láser. Ya. Más o menos 37,5, 38, ¿no? Esa es la temperatura basal en un niño recién nacido. ¿Por qué? Porque ellos tienen una grasita parda que evita que pierdan muchas calorías, ¿no? Los mantiene calientitos. Es por eso que un bebito que nace con algún problema cardíaco o prematuro, los mantenemos en las incubadoras, ¿no? Para mantener su temperatura basal. Ya está. Bien, las cardiopatías congénitas son un grupo de enfermedades caracterizadas por la presencia de alteraciones estructurales del corazón. Pueden ser estructurales y funcionales, ¿ya? Si el corazón durante las 8 semanas que tuvo de tiempo de formarse no se formó adecuadamente, ya sea el septum interventricular, ya sea la rotación de los vasos o el septum interauricular
o el truncus, ¿no? No se dividió como debió ser. Entonces, si hasta las 8 semanas no se formó, ya no se va a formar. O sea, un bebito que ha tenido alguna alteración en el primer periodo de gestación, pues ya va a tener su problema congénito, ¿no? Importante por eso las ecografías, el eco prenatal o ecofetal que hacen los ginecólogos, ¿no? Para poder hacer un diagnóstico oportuno de una gestante con un bebé con una malformación congénita que va a necesitar atención al momento de nacer, ¿no? Una UCI neonatal por lo menos, ¿no? Para que pueda soportar a este bebito con su patología cardíaca. En cuanto a la sintomatología de las patologías congénitas, tenemos, de acuerdo al tipo de patología cardíaca, vamos a tener los síntomas. La comunicación interventricular nos va a dar en los primeros meses, ¿no? Signos de insuficiencia cardíaca de repente. El conducto arterioso nos va a dar al nacer o en los primeros meses signos de insuficiencia cardíaca por un alto flujo pulmonar que va a presentar este tipo de pacientes. La tetralogía de Fallot nos va a presentar dependiendo del grado de compromiso de la arteria pulmonar que tengan estos bebitos, ¿no? Pueden ser al nacer o en los primeros meses. Ahora, hay una clasificación de las cardiopatías congénitas que nos ayuda bastante para poder hacer la ubicación, identificar qué tipo de cardiopatía congénita tiene y cuál es el manejo. Tenemos dos grandes patologías, ¿no? Ya sean las congénitas acianóticas y las cianóticas. Las acianóticas son aquellas que no dependen del oxígeno. Son bebitos que pueden mantener una saturación entre 70, 80, pero sin necesidad de oxígeno. En cambio, las congénitas cianógenas, estos bebitos desaturan y hay que ponerles oxígeno. Son muy dependientes del oxígeno. Dentro de las acianóticas tenemos las que presentan flujo pulmonar normal y las que presentan flujo pulmonar aumentado. Las de flujo pulmonar normal tenemos a las estenosis pulmonar, la coartación de aorta. Las que presentan flujo pulmonar aumentado son las comunicaciones interauriculares, comunicaciones interventriculares, las persistencias del conducto arterioso, que lo llamamos ductus, pero es la persistencia del conducto arterioso. En cuanto a las cianóticas con flujo pulmonar normal, tenemos a la tetralogía de Fallot, la anomalía de Epstein, la atresia tricuspidia. Las que presentan flujo pulmonar aumentado, tenemos la transposición de grandes vasos, el drenaje venoso anómalo total, el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, los truncus arteriosos, los ventrículos únicos. Esto es a grosso modo la clasificación de cardiopatías congénitas que manejamos, ¿no? En cuanto a la frecuencia de presentación de las cardiopatías congénitas, la cardiopatía congénita más frecuente es el CIB, ¿no? Entre 25 a 30% de todas las cardiopatías congénitas. Seguida tenemos a la CIA, el conducto arterioso, el Fallot, las estenosis pulmonares, coartaciones de aorta y las transposiciones, ¿no? En cuanto a la asociación de las malformaciones congénitas cardíacas con los síndromes, pues tenemos a las trisomías, ¿no? La trisomía 21, que es el síndrome de Down, va a estar asociado con defectos del tabique, ya sea la comunicación interauricular, comunicación interventricular o los canales atrioventriculares. La trisomía 13 y la trisomía 18, el síndrome de Patou y Edwards, van a ser poco frecuentes de evaluarlos. ¿Por qué? Porque estos niños nacen y su expectativa de vida es muy baja. Raros pasan de los 2, 3 meses, ¿no? A veces nacen y se mueren al nacer, ¿no? Y si llegaran a pasar de los 3 meses, pues presentan, ahí es donde nosotros ya los vemos, ¿no? En consulta. Presentan defectos del tabique, valvulopatías, defectos en la arteria pulmonar. Pero son raros son los casos que pasen del año. Hasta ahorita no he visto ni uno que haya pasado del año.
Ahora, en cuanto a los síndromes de Turner, Klinefelter, pues lo importante en los Turner es ver que hay una patología arterial aórtica o pulmonar, buscar si hay estenosis pulmonar o hay estenosis aórtica o hay coartación, ¿no? Los restos no son muy frecuentes en la consulta externa. En cuanto a las presiones y saturaciones intracardíacas, pues tenemos que saber cuál es lo normal. En el lado derecho tenemos la saturación más baja, ¿no? Y la presión baja. La saturación máximo llega a 70, 75, ¿no? En el lado derecho. Y la presión entre 15 o máximo llegará a 20, no pasa de 20. En el lado izquierdo las saturaciones son altas y la presión también es alta. La presión puede llegar hasta 120, 130 y la saturación llega hasta 97, 100%, ¿no? En el lado izquierdo. Ese es en un paciente normal. Pero ¿qué pasa cuando hay una alteración congénita, ya sea en los tabiques interventriculares, interauriculares o en las grandes vasos o las grandes arterias? Pues entonces vamos a tener que esta saturación se va a alterar, ¿no? Tanto la presión como la saturación. Porque si yo tengo un defecto en el tabique, va a haber una mezcla de sangre desoxigenada con sangre oxigenada. Pues la saturación va a bajar en general en los dos porque van a tratar de mantener un equilibrio. Entonces ya no va a ser su saturación de 97, ¿no? Va a ser de repente 86, ¿no? 80, no más. Si hay algún defecto de mezcla cardíaca, intracardíaca. Ahora, eso lo vemos en la parte de fisiología, ¿no? Cardíaca. En cuanto a la clínica, la cianosis de las patologías cianóticas, ¿no? Vamos a buscar la cianosis en los pacientes, ¿no? Estos pacientitos van a presentar el paladar oscuro, ¿no? Ver las mucosas, el paladar para poder definir si nuestro paciente tiene cianosis central, ¿no? O es periférica. La cianosis periférica la vamos a ver en la parte distal, en los deditos, ¿no? Deditos de los pies, de las manos. Y la central la vamos a ver en las mucosas, en el paladar. Y ver las causas, ¿no? Si yo tengo una cianosis central, pues es muy probable que mi paciente tenga una cardiopatía congénita o haya una alteración en el CHAM, ¿no? Hay una mezcla de sangre probablemente. Pero si tengo una cianosis periférica, entonces la causa puede ser multifactorial, puede ser un paciente que esté en shock, hipotermia o un shock séptico, ¿no? Entonces va a tener la pielcita marmórea, moteadita, pero las mucosas no, ¿no? Eso es importante diferenciar. Cianosis central, siempre ver mucosas y el paladar en los niños. Ahora, en cuanto al test de hiperoxia, ¿cuál es el manejo? ¿No? Tenemos un paciente que nace, es cianótico, nace con una saturación baja, ¿no? Menor del 75%. Le ponemos el saturómetro y, ¿verdad? En efecto está con 68, 70, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos el test de hiperoxia. ¿En qué consiste? En colocarle oxígeno, ¿no? Colocamos el oxígeno y vemos cómo responde. Si el paciente responde adecuadamente, pues tenemos una patología pulmonar. Si el paciente no hay respuesta a través del test de hiperoxia, pues pensaremos que es una cardiopatía congénita. Entonces, si tenemos el diagnóstico de cardiopatía congénita, después de hacer el test de hiperoxia, hacemos los estudios, ¿no? Una radiografía de tórax, ver si hay una vascularización aumentada, pulmonar, es un hiperflujo pulmonar, qué patologías nos presentan hiperflujo y ver qué manejo hacer, ¿no? Si es un paciente que depende del conducto arterioso, es ducto dependiente, entonces le vamos a colocar prostaglandinas, ¿no? Inicialmente ya empezamos con las prostaglandinas en infusión, ¿no? Y ver de estabilizarlo o trasladar urgente a un ambiente donde pueda ser manejado adecuadamente, ¿no? Normalmente es la UCI neonatal que tenemos en el hospital. En cuanto a si el paciente que es cianótico o nace moradito el bebito, le ponemos el saturómetro, está en 65 de saturación, yo le pongo oxígeno y este paciente se recupera, entonces diré que es una patología reversible, que puede ser una patología pulmonar,
De repente está haciendo una taquimia transitoria del recién nacido, es una membrana hialina por prematuridad, es una aspiración de meconio, o es un niño postérmico que ha hecho un síndrome de aspiración meconial, ¿no? Entonces vemos ya otras causas. En cuanto a los exámenes auxiliares, como es la radiología, nos ayuda bastante si tenemos el conocimiento, pero si no lo tenemos, a veces es de poca ayuda, ¿no? Primero hay que pensar antes de buscar algo. Si no lo piensas, es un poco difícil que lo encuentres. Si tenemos una radiografía con flujo pulmonar aumentado, pensar que es una de las cardiopatías congénitas que causan hiperflujo pulmonar, ¿no? O si está disminuido, también si es una patología de hipoflujo pulmonar. Vemos el arco aórtico, si está a la derecha, a la izquierda, si es un falot o es un truncus arterioso. Eso lo vamos a poder ver en el estudio radiológico, ¿no? Por ejemplo, algo muy clásico que es la forma de bota en la tetralogía de falot o el zapato sueco que tenemos. Ahora lo vemos en imágenes, que acá hay una imagen. Ya, vamos a ver acá. Por ejemplo, este es el drenaje venoso pulmonar anómalo parcial, que es, lo podemos ver como un signo de la espada turca, ¿no? De los turcos otomanos que utilizaban estas espadas en sus batallas. La forma que tiene esta imagen es debido a una vena pulmonar anómala que está drenando, ¿no? Normalmente venas pulmonares, las 4 venas deberían llegar a la aurícula izquierda, ¿no? Y de ahí pasar al ventrículo izquierdo y a la circulación. Pero ¿qué pasa en este tipo de pacientes con drenaje venoso pulmonar anómalo parcial? 2 venas o una vena del lado derecho se unen y forman un arco paralelo a la silueta cardíaca, ¿no? Ese es el signo de la espada turca. Ahora tenemos el signo del muñeco de nieve. El muñeco de nieve lo vamos a ver en pacientes que tienen drenajes anómalos pulmonar, pero en forma total. Este circuito que hacen las venas pulmonares al unirse van a dar la imagen de la cabecita del muñeco de nieve, ¿no? Una imagen circular superior a la silueta cardíaca. Es un drenaje total, ¿no? Se forma un circuito superior, ¿no? Esa es la cabecita del muñeco de nieve. Esos son pacientes con drenajes pulmonares totales. Ahora, en la tetralogía de Fallot, pues vamos a ver el famoso zapato sueco o la forma de bota del corazón. ¿A qué se debe esta imagen? Es debido a la hipertrofia que presentan los pacientes del ventrículo derecho por la estenosis pulmonar, ¿no? Hay una estenosis pulmonar que va a originar una hipertrofia en el ventrículo derecho, y esta hipertrofia localizada del ventrículo derecho va a hacer que se eleve la punta del ventrículo izquierdo y vamos a tener la imagen de bota o zapato sueco. Ahora, la transposición de grandes vasos o el signo del huevo es la discordancia ventrículo arterial que vamos a tener por una mala rotación de los grandes vasos. Entonces vamos a tener una imagen redondeada del corazón y unos vasos que salen en paralelo, ¿no? Le llamamos, en general le llamamos el signo del huevo, ¿no? Vamos a tener la imagen ovoidea del corazón. Ahora, la anomalía de Epstein es el signo de la caja. ¿A qué se debe este signo o esta enfermedad? Debido a que hay un velo, el velo septal de la válvula tricúspide se va a fusionar con el septum interventricular, y este adosamiento, esta fusión de este velo no va a permitir que esta válvula cierre adecuadamente. Entonces, al no permitir el cierre adecuado, va a haber un reflujo de sangre y va a haber una dilatación solamente de la cavidad auricular derecha. Entonces va a haber una dilatación muy marcada solo de la aurícula derecha. Ese es el signo de la caja que lo llamamos, ¿no? En las anomalías de Epstein.
Ahora, en la coartación de aorta, si yo tengo un paciente que tiene coartación de aorta, pero ya es escolar o mayor, es un niño grande, entonces vamos a ver el signo de Rösler como las mordeduras de ratón que le llamamos. Son excavaciones o radaciones que van a formar la circulación colateral debido a una coartación de aorta, ¿no? La circulación colateral de las arterias intercostales van a dar esta forma de muesquitas en la radiografía. Vamos a ver esta imagen, pero esta imagen la vamos a ver en pacientes grandes, ¿no? Niños grandes, en bebitos, no. Bueno, en general la cardiopatía congénita más frecuente, como ya les mencioné, es la comunicación interventricular. En general, ¿no? Para hacer el diagnóstico se hace fetal, en la vida fetal, a partir de la semana 20 que le hacen la ecografía morfológica, se puede determinar si nuestro pacientito va a tener una cardiopatía congénita, ¿no? Porque a las 8 semanas ya debería haberse formado adecuadamente el corazón y los grandes vasos. Una vez que nace el bebé con una ecografía prenatal o fetal positiva para una malformación congénita, le repetimos la ecografía para ver el grado de cardiopatía que tiene, ¿no? Grado de compromiso que tiene nuestro paciente. Ahora, para nosotros poder hacer el tratamiento quirúrgico de los pacientes, necesitamos el soporte de una máquina, que es la máquina corazón-pulmón, que le llamamos la máquina de circulación extracorpórea, ¿no? Esta máquina nos permite realizar cirugías cardíacas con parada cardíaca y nos va a poder hacer la reparación completa o la cirugía correctora de las cardiopatías congénitas. Bueno, dentro de las cianóticas y las acianóticas que ya las vimos, vamos a ver a la tetralogía de Fallot, en la cual se va a estar caracterizada esta patología por cuatro alteraciones, ¿no? Uno es la estenosis aórtica. Esta estenosis aórtica puede ser a nivel valvular, infravalvular o a nivel de tracto de salida del ventrículo derecho, ¿no? Esta estenosis pulmonar va a condicionar una hipertrofia del ventrículo derecho y una comunicación interventricular también nos va a definir, ¿no? Una comunicación interventricular, una estenosis de la arteria pulmonar o del tracto de salida del ventrículo derecho, una hipertrofia del ventrículo derecho y un cabalgamiento de la aorta en un 50% sobre el septum interventricular, ¿no? Entonces, hay una imagen que es muy didáctica. Aquí está. Esta imagen nos ayuda bastante para explicar lo que es la tetralogía de Fallot, ¿no? Hay una estenosis pulmonar, hay un CIB, hay un cabalgamiento de la arteria aorta en un 50% y hay una hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Se escucha el audio? Sí, doctora, se la escucho. Ya. Por favor, pregunten, ¿ah? Si no entienden o algo quieren que se les aclare, estamos para eso, ¿no? Para aclararles las dudas que tengan. Ahora, en cuanto al tratamiento quirúrgico de la tetralogía de Fallot, va dirigida a las causas, ¿no? Si yo tengo una estenosis de la arteria pulmonar, pues lo que voy a hacer es una ampliación de la arteria pulmonar, y si hay una estenosis subvalvular, pues haré una ampliación del tracto de salida de la arteria pulmonar. ¿Con qué lo hacemos? Con parche, ¿no? Usamos el parche de pericardio bovino, que nos ayuda bastante para poder hacer este tipo de ampliaciones. Hacemos la ampliación de la arteria pulmonar, cerramos la comunicación interventricular con el mismo parche de pericardio bovino y hacemos una miectomía, una resección de la pared del ventrículo derecho.
porque la patología de tetralogía de Fallot se caracteriza por una hipertrofia de este ventrículo. Este ventrículo se aumenta de tamaño tanto que evita o disminuye el llenado, ¿no? El llenado ventricular, y hay disfunción. En cuanto a la transposición de grandes vasos, pues la causa es una alteración o una rotación en el giro del tabique aortopulmonar. Normalmente la arteria pulmonar está hacia adelante, ¿no? Delante de la aorta. La aorta la tenemos hacia atrás. Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una transposición de grandes vasos, la aorta está adelante y está hacia el lado derecho, ¿no? La aorta sale del ventrículo derecho y la arteria pulmonar está hacia atrás y sale del ventrículo izquierdo. Esta es una discordancia ventrículo arterial. Ahora, en cuanto al tratamiento de la transposición de grandes vasos, pues tenemos la cirugía de Yaté-Neuschitz arterial, que le llamamos, ¿no? Hacemos una sección de la aorta y la pulmonar y hacemos la maniobra del ECOM y ponemos en su posición, ¿no? A la pulmonar la posicionamos hacia adelante y la aorta que estaba hacia adelante la posicionamos hacia atrás y termina así de esta manera, ¿no? Hacemos una sección y sutura recolocando la posición correcta de las arterias. Ahora, en cuanto a las cianóticas, tenemos a la comunicación interauricular, que es una cardiopatía congénita en el cual hay una alteración en el cierre completo del septum, ¿no? El septum interauricular. Hay dos septum, el primario y el secundario. Si alguno de estos septum no se cierra adecuadamente o no se forma adecuadamente, vamos a tener una comunicación interauricular, ¿no? En cuanto a los tipos de comunicación interauriculares, pues tenemos de acuerdo a la posición, ¿no? Si yo tengo una comunicación interauricular en la porción superior o el techo de la aurícula, pues voy a tener un septum, una comunicación interauricular tipo ostium secundum. Si yo tengo el defecto en la porción inferior del tabique interauricular, cerca a las válvulas mitral, entonces sería una comunicación interauricular tipo ostium primo. Si el defecto está cerca de la llegada de las venas, cava superior o cava inferior, de tipo seno venoso superior y seno venoso inferior. Si el defecto de la comunicación interauricular está cerca del seno coronario, será un defecto tipo seno coronario. Esos son los tipos de comunicación interauricular de acuerdo a la posición del defecto que tengamos. En cuanto al tejido de conducción, es muy importante saber reconocer dónde está el tejido de conducción para poder evitar lesionarlo, ¿no? Durante las cirugías de CIA o CIB, podemos lesionar el nodo sinusal que está en la descendente de la vena cava superior, un nodo atrioventricular que está en la base de la válvula tricúspide, ¿no? En la porción medial, ¿no? Es importante saber dónde lo encontramos para no lesionarlo durante la cirugía. O en todo caso, si ya sabemos que vamos a lesionarlo, pues ya prepararnos con los marcapasos, ¿no? Porque el paciente, si tiene una lesión del nodo sinusal o el nodo atrioventricular, nos va a presentar bloqueo, ¿no? Bloqueo intraoperatorio y posoperatorio. Y tenemos que estar preparados con el marcapaso para poder asistirlo, ¿no? En caso de bradicardias o bloqueos. En cuanto al tratamiento, también existe una opción que es el tratamiento por hemodinámica o el manejo a través de el cardiólogo hemodinamista, a través de un catéter, canaliza al paciente, pasa su catéter, la guía y lo cierra con un oclusor o Lamplatzer que ellos manejan, ¿no? Un dispositivo que va a permitir cerrar el defecto interauricular. Ahora, ¿en qué casos se hace el cierre por hemodinámica con catéter y dispositivo? Pues en defectos tipo CIA, ostium secundum, ¿no? Si yo tengo un defecto tipo seno venoso superior, seno venoso inferior,
o el tipo ostium primum, no lo voy a cerrar por hemodinámica, porque el riesgo de lesionar una estructura alto, ¿no? Entonces, los cierres por cateterismo son en comunicaciones interauriculares tipo ostium segundo, que tienen indicación, ¿no? La indicación primaria sería que tenga buenos bordes donde yo puedo anclar mi dispositivo de cierre. Ahora, si yo no tengo la opción de hacer el cierre por hemodinámica, ya sea porque el efecto es muy grande o el efecto es un tipo seno venoso o es un primum o es un primum, entonces ya planteo mi tratamiento quirúrgico a cielo abierto o tórax abierto con la máquina de circulación extracorpórea. Entonces planifico la cirugía, en que va a consistir en hacer una atriotomía derecha, ver el defecto, colocar nuestro parche de pericardio bovino, hacer las suturas, pueden ser continuas, separadas, es de acuerdo a la experiencia o la expertise del cirujano, ¿no? Con suturas Prolene 5 ceros. Y después de haber hecho el cierre, hago el cierre también de la atriotomía, ¿no? Este es el centro quirúrgico en el cual estamos haciendo el tratamiento quirúrgico de un paciente con SEIA, en el cual se puede ver las cánulas para hacer el drenaje de la sangre del corazón. Este sistema va a la máquina de circulación extracorpórea y nos permite tener el corazón vacuo, parado, y nos permite abrirlo y ver el defecto, en este caso un CEA, creo que es un tipo ostium segundo, en el cual se hace un cierre, porque era grande el defecto, no se podía cerrar por cateterismo, se cierra con un parche, ¿no? Un parche de pericardio bovino. Eso en cuanto a la comunicación interauricular. La comunicación interventricular es un defecto a nivel del tabique interventricular, ¿no? No se forma adecuadamente, no se cierra este tejido y va a permitir que haya una mezcla de sangre del lado derecho con el lado izquierdo, ¿no? Ahora, el CIB puede venir solo o puede venir asociado a otras patologías como al troncus arterioso, a la tetralogía de Fallot, como ya lo vimos, o un ventrículo derecho de doble salida, o la transposición, ¿no? A varias otras patologías que corresponden. La frecuencia es la patología más frecuente que vamos a ver en los pacientes, ¿no? En cuanto a los tipos de comunicación, pues tenemos 4, los de entrada, los de salida, los membranosos y los musculares. Ahora, ¿cómo los identificamos? Es de acuerdo a también la posición que se ubican dentro del tabique, ¿no? Si tenemos a la entrada, es decir, cerca a la válvula tricúspide, serán los C y B de entrada. Si los tenemos cerca a la salida de las arterias principales, la pulmonar o la aorta, serán los defectos de salida. Si los tenemos en la parte inferior o en la porción muscular del tabique interventricular, son los musculares. Y los que están en la parte superior o en la porción o la pars membranosa que tiene el tabique interventricular son los perimembranosos, ¿no? Ahora, el diagnóstico pues se hace por la clínica, la radiología y la ecografía, ¿no? La ecografía es el gol estándar para todas las cardiopatías congénitas. Entonces podemos ver que en la ecografía, este es un eje apical, 4 cámaras, vamos a poder ver la silueta cardíaca, la imagen cardíaca, los ventrículos derecho, el izquierdo, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, y vamos a ver acá los septum, ¿no? Este es el septum interventricular, este es el septum interauricular. Vamos a poder ver que en el septum interventricular va a haber una solución de continuidad, ¿no? Hay una comunicación entre el lado derecho y el lado izquierdo. Ese es un CIB tipo membranoso. Ya, ¿y cuándo cerramos? ¿Cuándo hacemos el cierre quirúrgico o el cierre por cateterismo? Cuando hay clínica, la clínica. Si un paciente presenta un CIB con insuficiencia cardíaca o hipertensión pulmonar, ya con el tratamiento médico establecido no lo podemos controlar, entonces hay que pensar en hacer una cirugía correctora, ¿no? Ahora, si el paciente es asintomático o tiene pocos síntomas, le hacemos el QPQS, ¿no? Si el QPQS es mayor de 2, sí vamos a planificar una cirugía, pero en forma electiva.
Si el QPQS es menor de 1.5 y el paciente es asintomático, entonces no hay una indicación quirúrgica, solo le hacemos seguimiento y controles a los pacientes. No todos los pacientes con CIB los operamos, ¿no? Hacemos el diagnóstico si tiene síntomas de insuficiencia cardíaca y no se puede controlar con el tratamiento médico, pues entonces sí, va a cirugía. Pero si no tiene síntomas, el QPQS es bajo y le hacemos sus controles y no los operamos, simplemente les hacemos su seguimiento. Ahora, en cuanto al tratamiento similar al del CIA, el tratamiento es por vía abierta, cielo abierto, ¿no? Corazón abierto, o también lo podemos hacer por cateterismo. Al igual que el CIA, el CIB también tiene sus indicaciones. Para hacer un cierre por cateterismo, pues tiene que ser un CIB muscular, que esté lejos de los vasos de salida importantes, que tenga buenos bordes para nosotros poder poner nuestro dispositivo y cerrar el defecto, ¿no? Es una indicación para el cierre. El percutáneo, que puede ser con los amplaces o los nitoclúted que tienen los cardiólogos hemodinamistas. Ahora, cuando el hemodinamista no puede cerrar el defecto por alguna razón, ya sea un CIB de salida o un CIB que está cerca de las arterias, la aorta, la pulmonar, pues el riesgo de lesionar una de las válvulas es alto, entonces no lo cierra. Ya entramos los cirujanos a hacer el cierre, ¿no? El cierre quirúrgico. Ahora, de acuerdo al CIB, al tipo de CIB, nosotros planificamos la cirugía. Si es un CIB tipo de entrada o es de membranoso, pues hacemos el abordaje transatrial por la aurícula derecha o el atrio derecho. Si es un CIB de salida, cerca a las válvulas aorta pulmonar, hacemos un abordaje transpulmonar. Si el CIB es muscular, entonces lo hacemos un abordaje transventricular, ¿no? Es dependiendo de dónde encontremos el CIB o dónde nos dice el cardiólogo es el que le hace el diagnóstico, nos dice es un CIB de salida, es un subpulmonar, entonces el abordaje va a ser por ahí. Si es un CIB muscular, pues entonces el abordaje es transventricular. Si el CIB es de entrada o es perimembranoso, entramos por el abordaje transatrial. Ahora, las técnicas son varias, ¿no? Puedes hacer una apertura y cierre del defecto a través de la válvula tricúspide, el velo septal de la tricúspide, se hace un corte, se ve el defecto, en este caso son los de entrada, se coloca un parche pericardio bovino y se empieza a hacer con prolenes 5-0, ¿no? De 2 agujas. Y para evitar que haya complicaciones como la insuficiencia valvular posterior, entonces se le pone un parche de teflón para evitar esta dilatación del anillo, ¿no? Que podría darse posteriormente a la cirugía. En cuanto a la coartación de aorta, pues la aorta tiene segmentos, ¿no? La válvula, la unión sinotubular, la aorta ascendente, el callado, y después del callado nos viene el istmo aórtico y la aorta descendente. El istmo aórtico es el lugar donde se presentan las coartaciones de aorta, ¿no? Si la interrupción del arco es a nivel proximal o distal, ya no es coartación de aorta, es un arco aórtico interrumpido. Ya, en cuanto a la clínica, el paciente, si es pequeño, puede presentar irritabilidad, sudoración intensa, hay dificultad para alimentarse o respirar, ¿no? Cuando hay una coartación en un bebito muy pequeño. En cuanto a al tratamiento quirúrgico, pues nos ayuda bastante a saber la anatomía, ¿no? La aorta y la coartación, el lugar donde está la coartación. La coartación es en la porción del istmo aórtico, está cercana al ductus, este es el ducto arterioso, el ligamento arterioso, y hay un nervio que cruza, el nervio laringio, ¿no? El nervio laringio izquierdo da un asa, que es el asa del nervio laringio recurrente. Este nervio laringio recurrente pasa cerca o envuelve al ligamento arterioso. Entonces, cuando planificamos la cirugía, tenemos que tener en cuenta este nervio y no lesionarlo, porque si lo lesionamos, el paciente va a tener disfonía, ¿no?
el bebito llora y no se le escucha, entonces ha habido una lesión del nervio laringio, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de este nervio cuando planteamos la cirugía correctora de la coartación de aorta. Y las técnicas quirúrgicas, pues puede ser clampaje, sección, sutura, se puede poner parche también, podemos usar parches de Dacron, parches de pericardio bovino. Antiguamente se hacía el flap de subclavia, que se utilizaba la misma arteria, la arteria subclavia se ligaba, se seccionaba y esa arteria se ponía como un parche, ¿no? Como un flap, es como una tapita. Eso antiguamente, ahora no lo hacemos, ahora usamos y el injerto, ¿no? Puede ser injerto de PTF, de injertos de Dacron, o puede ser un parche de pericardio bovino y hacer una ortoplastía con parche, ¿no? Ahora, el conducto arterioso persistente, pues es una patología frecuente en pacientes prematuros, ¿no? Que nacen en el hospital o llegan al hospital. Es la comunicación entre la aorta y la pulmonar, el shunt natural, como ya les mencioné, que persiste, ¿no? Persiste este shunt a pesar de haber ya nacido, haber realizado los cambios de presiones en el paciente. Ahora, en cuanto al cierre, pues el cierre puede ser por cateterismo, con un dispositivo de cierre, o por cirugía, ¿no? Cirugía abierta. Ahora, si el niño es grande, pesa más de 10 kilos, el ductus es pequeño, pues se cierra por cateterismo. Pero si el bebito es muy pequeñito y no tenemos los introductores pequeñitos para esa edad, pues a veces es difícil hacer un cierre percutáneo, entonces lo hacemos vía cirugía abierta, ¿no? A ver, no sé, por acá tenemos. Bueno, estos son los amplazos, los dispositivos de cierre para conducto arterioso persistente, ¿no? De acuerdo al tipo de conducto que tengamos. En cuanto al cierre quirúrgico, pues el cierre quirúrgico es colocar un clip, no ponemos nosotros, ponemos doble ligadura y punto transfixiante, ¿no? Como es la técnica que vemos acá. Bueno, en niñitos pequeñitos, como es el caso de este pacientito que operamos, pues este pesa 850 gramos, ¿no? Es prematurito extremo. Y si ven, es la mano del cirujano casi el tamaño del bebito. Entonces, se hizo un cierre de persistencia de conducto arterioso a través de una toracotomía. Se hace un corte en el tórax, se busca la aorta y la pulmonar, se busca la unión de esas dos, que es el conducto arterioso. Entonces se pone una doble ligadura proximal y distal y se pone un punto transfixiante, ¿no? Y luego se cierra la toracotomía y dejamos un tubito de drenaje torácico. Eso es en cuanto a las cirugías cardíacas congénitas. Ahora, también tenemos procedimientos paliativos que hacemos en pacientes que son o muy inestables, muy pequeñitos o de bajo peso para tolerar una cirugía correctora, ¿no? Tenemos a las fístulas sistémico-pulmonares o la fístula de Blalow-Townsend que le llamamos. ¿Esto qué hacer? ¿En qué casos hacemos, no? Pacientes que tienen de repente atresias pulmonares, fallo de extremos, que tienen patología de hipoflujo pulmonar. Entonces, al poner a nosotros la fístula sistémico pulmonar, vamos a lograr llevar sangre, mayor flujo a los pulmones, ¿no? Para que pueda oxigenarse y ventilar bien este paciente. Antiguamente la fístula sistémica pulmonar se hacía disecando la arteria subclavia, la subclavia la colocaban como injerto, ¿no? La subclavia la ligaban distalmente, la cortaban y la anastomosaban a la rama derecha de la pulmonar, que esa fue la técnica original, ¿no? De Alfred Blalow, que fue el cirujano quien hizo la derivación o el primer shunt, ¿no? De sistémico pulmonar. Y Helen Taussig fue la cardióloga que manejaba pacientitos con los baby blue o niños con fallo de extremo, ¿no? Que se morían al nacer. Entonces, estos dos grandes médicos tuvieron la idea de corregir a estos pacientes con hipoflujo pulmonar a través de una fístula sistémico pulmonar con una arteria, ¿no? Que era la arteria subclavia.
inicialmente, pero ahora ya no hacemos esas cirugías. Lo que usamos son injertos vasculares de PTFE de 3, de 5, de 4 milímetros para poder hacer los shunts, ¿no? Y darle flujo pulmonar a estos pacientes que tienen arterias pulmonares hipoplásicas o patologías de Fallot extremo, ¿no? Acá vemos un pacientito, por ejemplo, operado de una fístula sistémica pulmonar, la cual podemos ver esta es la aorta, está bien, la aorta, el corazón, y acá vemos el injertito, ¿no? El PTF. Acá vemos también otro pacientito operado, ¿no? Estamos haciendo la anastomosis. Acá se hace una anastomosis en la arteria pulmonar y en el nacimiento del tronco del callado aórtico, ¿no? Ahí justo en el nacimiento del tronco que sale del callado aórtico, de ahí jalamos la fístula hacia la arteria pulmonar. A ver, ¿qué más? Ya tenemos acá un videíto, creo, un cortito que grabamos. Acá vemos ya el pacientito operadito y estamos viendo cómo este shunt o este injertito se llena, ¿no? De sangre. Esto lo hacemos a cielo abierto, a corazón batiendo en este caso, que también se puede hacer con máquina extracorpórea, pero estos son procedimientos paliativos, como les decía, ¿no? En el cual podemos hacer para mejorar el flujo de pacientes, el flujo de sangre al paciente, ¿no? De sangre hacia los pulmones. Acá tenemos otro pacientito también con una fístula de Blériot-Taussig, el injerto de PTFE de 4 milímetros, en el cual jalamos de la aorta hacia la pulmona, ¿no? La sangre. Son bebitos chiquititos, ¿no? Que no van a tolerar una cirugía cardíaca correctora por peso, por edad, o están en ventilación mecánica mucho tiempo, están infectados, no pueden salir del ventilador. Entonces, optamos por hacer cirugías paliativas para que ellos puedan ganar peso, salir del ventilador o mejor de estado nutricional y luego ir a una cirugía correctora. Acá vemos otra cirugía de Blériot. Acá estamos, ¿no? Estamos haciendo acá la anastomosis. Acá vemos el injertito. Como ven, este es el injerto vascular que utilizamos para hacer nuestras anastomosis. Bueno, dentro de los otros procedimientos paliativos que hacemos también es el banding, el bandaje de la arteria pulmonar. ¿En qué consiste? En colocar una banda elástica o en sí es el mismo PTF que usamos para los Blériot, lo cortamos y hacemos banditas. Y ese es lo que le ponemos en el tronco de la arteria pulmonar para poder disminuir el flujo de sangre hacia los pulmones, ¿no? ¿Eso en qué caso lo hacemos? En patologías de hiperflujo pulmonar, en el cual la sangre llega tanto al pulmón, ya sea por una comunicación interauricular, un canal atrioventricular que va a condicionar hiperflujo pulmonar, y el bebé es muy pequeño para hacer una cirugía correctora, entonces lo bandeamos, le ponemos un banding un bandaje en la arteria pulmonar, ¿no? Acá tenemos una imagen. Acá, como podemos ver, en este caso hemos usado esos injertos de PTF, los cortamos y hacemos como banditas y le ajustamos al tronco de la arteria pulmonar. Esta dilatación que ven, esa es la arteria pulmonar dilatada, ¿no? Porque hay un hiperflujo pulmonar. Acá creo que sí. Acá vemos también, ¿no? Una bandita que se le pone a la arteria pulmonar. Ya, bueno, esta es la máquina de circulación extracorpórea que utilizamos para las cirugías cardíacas. Acá vemos otro pacientito operándose de un CIA, un CIA. Bien. Bueno, el paciente después de las cirugías pasan a la UCI pediátrica para continuar el tratamiento intensivo, ¿no? El paciente pasa intubado, con catéter, acá está con el marcapaso externo transitorio, con línea arterial, con sonda Foley para poder medir el débito urinario, los drenes, ¿no? Para ver si hay sangrado o no hay sangrado postoperatorio.
y van a un ventilador mecánico. Este es el unidad de cuidados intensivos pediátricos del hospital. Después que el paciente ya logra recuperarse, sale del ventilador, ya sale de las drogas, tiene buen patrón hemodinámico, buena frecuencia, presión. Entonces ya el paciente lo sacamos de la UCI, ¿no? Lo pasamos a piso. Ya en piso ya el paciente completa su recuperación y ya se va a la casa, ¿no? Con su familia. Bueno, eso es en cuanto al tema. No sé si hay preguntas sobre el tema o todo está claro.